La realidad de la cruz dejó atrás muchas sombras, muchas aplicaciones y prácticas que con Jesús se llevaron al cumplimiento. Hoy vamos a estudiar cuáles son estos elementos, estas prácticas y cómo tener una vida de plenitud en Cristo Jesús. Bienvenidos. Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo estás, Dani? Bienvenido de vuelta. Mira, justo la lección de hoy es completos en Cristo. Volvemos a estar completos, pero se nos fue Brian ahora, así que todavía estamos casi completos. Sí. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue por allá, por Cuba? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Una linda experiencia, muy grata. Más allá de la realidad que uno puede palpar con sus propios ojos, ¿no? Que a veces... era la primera vez de paso que estábamos en Cuba junto con mi esposa y disfrutamos el viaje, todo, y bueno, a veces da cierta tristeza la condición que se ve, ¿no? Pero seguimos orando por nuestros hermanos cubanos allí, por el espíritu sobre todo que no se ha quebrantado, ¿no? Que ellos puedan mantenerse firmes y fieles al Señor como lo están haciendo hasta ahora y que el Señor los pueda fortalecer, ¿no? Esa es nuestra oración. Te mandamos saludos ahí en el podcast pasado ahí con Brian y bueno, la gente ahí sin duda estuvimos orando ahí por ustedes. Ya escuchamos ahí detrás de escena varias historias ahí y me alegro de verdad mucho que hayan sido de bendición para tanta gente, ¿no? Sí, así es. Como Dios fue prosperando, abriendo puertas ahí para poder bendecir, ¿no? El Señor fue muy grande porque hizo que el dinero que llevábamos, que lo teníamos pensado para una cosa, pueda estirarse, se estiraba y seguíamos ayudando a más personas y realmente pudimos notar la mano de Dios en eso, ¿no? Aparte del cuidado que tuvo con nosotros, porque había ciertos riesgos, había dengue, chikungunya, había hepatitis, había una cantidad de enfermedades y gracias al Señor pudimos ir, volver sin ningún problema de salud. Faltaba la gasolina, faltaba medicina, no había hoteles abiertos, o sea, una cantidad de cosas que rodearon al viaje en sí, pero pudimos hacer más de 2.000 kilómetros. Wow. Y el Señor hizo que ni siquiera una rueda se ponchara, nada, ¿no? Fue muy grande en eso. Qué bueno, Dios los protegió y bueno tenerte ahí de vuelta de nuevo. Bienvenido y bueno, hoy Brian no pudo estar con nosotros, pero estamos listos ya para iniciar. Así que le mandamos un saludo a todos los que están ahí conectados. Hoy vamos a estudiar un tema que es muy interesante, que lleva por título Completos en Cristo, ¿no? Y hay varios elementos ahí que vamos a estar estudiando y ¿te parece que podamos leer el texto principal? Si lo puedes leer ahí, Cristian. Colosenses capítulo 2, versículo 16-17 dice: por tanto nadie los juzgue en comida o bebida o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. No vamos a adelantar mucho, pero es interesante que el texto principal que está en esta escuela sabática, ¿no? Es un texto muy utilizado para descartar la observancia del sábado, ¿no? Como para hablar de que todas las cosas prácticamente del Antiguo Testamento, incluyendo los 10 mandamientos, solo eran sombra de la realidad última que fue Cristo. ¿Qué podemos hablar como algunas palabras para introducir esto, no? En realidad esto, cuando uno va al contexto de estos versículos 16 y 17, tenía que ver con lo que Pablo estaba hablándole a la iglesia de Colosas en cuanto a aquellas situaciones que tenían que ver con las leyes ceremoniales que ellos, que el pueblo judío, ¿no? Y como religión le habían dado tanto énfasis o tanta preponderancia. Entonces ahora Pablo viene a de alguna manera correr eso hacia un lado y en realidad no se está refiriendo aquí al sábado semanal, al sábado, ese tiempo sagrado que Dios estableció allí en el huerto del Edén, sino que se está refiriendo a lo que tenía que ver con las fiestas ceremoniales, ¿no? Y entonces ellos le habían dado tanta importancia a esto que estaban dejando de lado aquello que era lo más importante de todo, que era la figura de Jesús. Entonces, por eso él dice, y está hablando, dice, todo esto era sombra de lo que iba a venir.
lo que iba a venir, pero la realidad o lo más importante de todo es Cristo Jesús. Y esto de alguna manera, si nosotros lo traemos a los tiempos actuales, podríamos nosotros aplicar esto a aquellas cosas que tienen que ver con la atención que nosotros le ponemos a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy podríamos hablar de la vestimenta, ¿no? Decir, no, para venir a la iglesia tenemos que venir. Yo me acuerdo cuando era niño, se medía, ¿no? Por ejemplo, la mujer tenía que venir no podía venir con una ropa que tenga el brazo descubierto. Y entonces se medía. O en alguna iglesia que me ha tocado pastorear por ahí, en algún lugar, no voy a decir dónde, los diáconos y las diaconisas estaban como, no lo hacían literalmente de medir así la falda, ¿no? El largo de la falda, pero era como que estaban mirando y decían, bueno, usted no puede entrar, usted puede entrar, usted no puede entrar. Wow. Cuestiones que tenían que ver con las formas. Y siendo que nosotros nos perdíamos, y no estoy hablando aquí que tenemos que venir a la iglesia vestido de cualquier manera, no es eso, no es una apología hacia eso, sino decir dónde nosotros estamos verdaderamente poniendo nuestra atención o en qué nosotros estamos poniendo la defensa, ¿no? Y entonces Pablo, que luchaba, en ese caso, si fuera en este tiempo, lucharía en las situaciones que estamos, con las cuales estamos luchando hoy, ¿no? Pablo estaba luchando en ese tiempo con aquella preponderancia que la gente le estaba dando a lo que tenía que ver con las leyes ceremoniales. Por eso dice allí en este versículo 16, dice, nadie os juzgue a ustedes por lo que comen o lo que beben. Y este comer o beber se está refiriendo a la comida, no a la comida común que nosotros comemos. Decir, bueno, tú comes cosas con puerco, no te comes con puerco, toma esto. No se está refiriendo a la comida habitual, sino a la comida litúrgica, ¿sí? A la comida ceremonial se está refiriendo aquí. O con respecto a día de fiesta religiosa, o luna nueva, o el reposo, ¿no? Había ciertos días dentro del calendario religioso que ellos tomaban reposo, y entonces a algunos le estaban dando mucha más importancia a eso que desviaban su atención de Jesús. Claro. ¿No? Y entonces a nosotros nos puede estar pasando eso hoy también, ¿no? Colocar nuestra atención no tanto en Cristo, no tanto lo que el Señor quiere en esa relación personal con Él y en esa relación con los que están a nuestro lado, y fijar más la atención en las ceremonias, ¿no? Correcto. Y me gusta eso de las sombras, ¿no? Que al final lo que igual pasaba ahí con estas personas, muchos judíos, ¿no?, convertidos al cristianismo, era que ellos habían conocido de alguna manera a Jesús, aceptado su mensaje, pero no eran sus ojos abiertos para visualizar que todo lo que ellos hacían apuntaba a Cristo al final, ¿no? Porque todas las ceremonias que ellos tenían, el propósito del santuario, la expiación, todo eso que también era importante para su fe, se cumplió en Cristo. O sea, ya había llegado la realidad última, que era Cristo. Sí. Ellos estaban tratando con una pedagogía, me gusta entenderlo así, como Dios de alguna manera demostrándoles antes que Cristo viniera cómo era el plan de salvación, cómo era lo que ellos, cómo se veía el pecado para sus vidas. Por eso habían tantos ritos que ellos, y al final después añadieron muchos más también, humanos, más que revelados por Dios. Pero es como pensar, bueno, ahora llegó Cristo, la realidad de Cristo, llegó aquello por lo cual tú estabas apuntando. Pero ahí es donde no podían percibir o no podían entender de que con Cristo ya no era necesario seguir haciendo esto, que él tenía el propósito de apuntarlos a Cristo. Entonces, qué interesante que cosas no necesariamente malas se pueden convertir en malas cuando ocupan el lugar de Cristo, ¿no? O cuando tú sigues añadiéndole a Cristo una coma. Es como, con Cristo es suficiente, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes que hacer esto otro, ¿no? Y creo que cuando esas comas que a veces ponemos, o esos Cristo ¿no? Aceptar a Cristo, pero también tienes que dejar esto, o vestirte de cierta manera, o escuchar este tipo de música, o tantas cosas que nosotros podemos añadir que no son cosas negativas. O sea, muchas cosas pueden ser como que te ayudan,
Claro. Pero cuando lo pones en el mismo lugar o condicionantes a Cristo, ahí es donde está el problema. Cuando ¿no? lo ponemos en el mismo lugar de Jesús, ¿sí? Y como que necesitamos hacer eso para alcanzar la salvación, claro. o cuando nos separa entre nosotros. Es decir, si tú te viste de una manera, entonces yo te condeno o te señalo. Por eso, Pablo cuando dice aquí, nadie los juzgue a ustedes por lo que comen. Y él no está diciendo, miren, coman cualquier cosa. No está diciendo eso. Nadie los juzgue. El problema es que aquellas cosas, ¿no? Por ejemplo, por eso digo, no es que estoy dando aquí una apología a que vengamos vestidos a la iglesia de cualquier manera. No es eso. Sino que decir, si eso va a hacer que nosotros nos separemos, ¿sí? Porque yo te cuestiono a ti por cómo tú vienes vestido. Y hasta ni siquiera te dejo entrar a la iglesia porque tú estás viniendo de determinada manera. Entonces, ese es el problema. Claro. Ahí está el problema. Cuando nosotros, eso hace que se pierda el verdadero amor, ¿no? Sí. ¿En qué conocerán ustedes? Le dijo Jesús. En que estemos verdaderamente unidos, en que nos amemos unos a otros, ¿no? Claro. Y eso es lo que hace justamente el hecho de que nos centremos nuestra atención en Cristo Jesús, como lo máximo de todo, ¿no? Y al final, ahí está la diferencia entre lo religioso y lo que Cristo quiere provocar en nosotros, que es mucho más profundo. De hecho, hacía una comparación por aquí en uno de los días, que en Isaías 61:3, en el día lunes, como compara, ¿no? Que cómo los creyentes se ven, una es como plantíos del Señor, como plantas cimentadas o plantadas en tierra fértil, pero la otra opción dice que podía compararse con una planta artificial. Entonces compara que era real solo en apariencia, pero desprovista de vida. Entonces ahí y me gustó cómo el autor contrastó estas dos cosas, una planta real y una planta artificial. Bueno, aquí tenemos una planta artificial, por ejemplo, ustedes la ven allá, que se puede ver bonita. Yo pensé que era natural. ¿Pensaste que o es natural? No, es artificial. Pero ahí está, buen ejemplo. Sí, yo pensaba que era. Yo una vez toqué a todo esto una planta abajo que tenemos, y como que la empecé a tocar así, y una hermana, no voy a decir quién, pero como que me llamó la atención, porque bueno, esas plantas son reales, y yo pensaba reales. Que eran falsas, ¿no? Porque se veían como muy perfectas. Pero bueno, ese ejemplo es interesante porque puede parecer muy real por apariencia, pero está desprovista de vida, no tiene vida, ¿no? Sí. Pero cuando tú ves una planta que realmente está conectada con la fuente de vida, puede verse muy similar, pero es muy distinto porque una tiene vida y otra no. Y eso yo creo que es la diferencia de alguien que tiene el espíritu y alguien que no lo tiene. Y ¿sabes qué? Muchas veces yo quizás cuando era niño me costaba entender esto, pero de nada sirve que tú digas, bueno, quiero pecar, pero no lo hago porque no se puede, ¿no? Es porque estoy reprimido, ¿no? A decirte, mira, tú puedes hacer lo que quieras, eres libre, pero voy a decidir por dentro hacer lo que el Espíritu me mueve a hacer, que es lo que más me va a convenir. Entonces yo creo que el religioso es aquel que está oprimido, porque quiere hacerlo, quiere pecar y juzga al que puede hacerlo, y mira cómo, saquémoslos de aquí porque él está haciendo algo que yo no puedo y estoy reprimido por tanto tiempo porque no lo he hecho. Entonces, ese es alguien religioso, planta sintética, alguien que se preocupa de lo externo, pero alguien que tiene vida va a hacer cosas muy positivas, buenas, va a rendir su vida a Cristo, pero lo va a hacer porque quiere hacerlo de adentro hacia afuera, ¿no? Porque está conectado con la fuente de vida. Y creo que esa es la clave y algo de lo que yo creo que Pablo estaba tratando de luchar ahí en la iglesia de Colosas. Claro, ¿no? una de las cosas con las que Pablo está luchando también es con respecto a la unidad, ¿no? Entonces él trata de decirle esto, porque indudablemente que estas cosas producen distanciamiento, ¿no? Por eso dice, nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o lo que beben, ¿no? Estas cosas producen separación entre nosotros. Y si había algo que Pablo todo el tiempo trataba de fomentar en sus iglesias y de animar a sus iglesias era hacia la unidad, ¿no? Entonces, una de las cosas, ¿no?, que aparece allí, me llama la atención en el capítulo 2, versículo 2, al principio de este capítulo. Dice, el versículo 1 dice, quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan
para que cobren ánimo y permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y el entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a pensar ahora ya la iglesia desde la perspectiva que el centro, la unidad sea Cristo Jesús, no las creencias, ¿sí? Y vuelvo a decir, no estoy hablando acá que cada uno tiene que creer lo que quiera, pero cuando nosotros centramos nuestra atención como iglesia, como hijos de Dios y de manera individual en nuestra relación con Cristo Jesús, entonces todos aquellos muros de separación que hay entre nosotros por las culturas, por ejemplo, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Aquí en la Iglesia Central del Valle tenemos 22 nacionalidades diferentes. Ahora yo, por ejemplo, estuvimos en Cuba la semana pasada, ¿no? Y se adora de una manera diferente, ¿no? Solamente, y tomamos ahí un vuelo desde Miami hasta Cuba, 45 minutos. Y pareciera otro mundo diferente. La gente lo vive de una manera diferente. Entonces, ¿está bien o está mal? No, simplemente es diferente, nada más. Entonces, lo que Pablo trata de decir, y imagínense que la iglesia de Colosa, como la mayoría de las iglesias primitivas o del primer siglo, convergían en una cantidad de nacionalidades diferentes, ¿no? Y cada uno venían con culturas diferentes, con creencias diferentes, y ahora estaban todos bajo el mismo techo. Y lo que Pablo trataba de decir, que unos venían queriendo, por ejemplo, la circuncisión, y él vuelve a hablar otra vez de la circuncisión aquí, y les dice allí en el versículo 9, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Sí? Además, en Él fueron circuncidados. ¿Sí? Y entonces les habla ahora de un ritual que para el judío era físico, porque la circuncisión era física, ¿sí? Pero él está hablando ahora de una circuncisión espiritual, no por mano humana, les dice. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que ya habíamos estudiado que había algún grupo de judíos que se habían convertido al cristianismo que decían, los gentiles que están viniendo de las otras religiones o de otras creencias y que vienen ahora al cristianismo tienen que circuncidarse también. Y entonces estaban poniendo un peso sobre ellos. Claro. Muy grande, para que ellos se circunciden también y pasen por la experiencia de la circuncisión física. Pero ahora Pablo le está diciendo, ustedes han recibido esa plenitud. Además en Él, en Cristo Jesús, fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó el mismo Cristo, dice, no el sacerdote. Como lo había hecho, como lo hacían con los judíos. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo, y en Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. ¿Sí? Nosotros podemos provenir de diferentes creencias, ¿no? Pero cuando estamos bajo el paraguas ahora de Cristo Jesús, todos aquellos muros de separación, de división, se caen, ¿no? Se derrumban. Y nosotros ahora podemos pertenecer todos y estar bajo el mismo pueblo, ¿no? Estamos en estos días, ¿no? A partir del sábado, el mundo se vio convulsionado por la guerra que se inició allí en Medio Oriente, ¿no? Ayer me comunicaba con unos amigos allí que, de paso, son los guías que tenemos allí en Israel. El guía turístico y una muchacha que es de la agencia de turismo también, así que viven en Israel, ¿no? Entonces les escribía y les decía que estamos orando por ellos, porque están en medio de la guerra, ¿no? Y ellos no son adventistas, obviamente, ¿no? Son judíos que son cristianos también, ¿no? Sí. Y entonces una de las cosas que nosotros pudimos dialogar con ellos ahora cuando estuvimos en el mes de diciembre en Israel fue esas barreras que el Señor Jesucristo hizo caer de muros de separación entre nosotros. Y una de las cosas que Ariel, el guía, me llamaba la atención porque él todo el tiempo en el recorrido que íbamos haciendo, cuando estábamos en Jope, allí en la casa de
de Simón el Curtidor, donde Pedro recibe esa visión del lienzo y demás. Después en otros lugares donde íbamos recorriendo, una de las cosas que este guía siempre manifestaba era los muros de separación que Jesucristo vino a derrumbar, de separación entre nosotros como seres humanos, ¿no? Sí. Y esa es la figura de Jesús. Esa es la figura de Jesús, lo que el Señor Jesucristo vino a hacer entre nosotros y lo que Pablo trata de decirle. Aquella circuncisión, dice él, ya no es la circuncisión física, ¿sí?, sino la circuncisión espiritual, y la efectuó Cristo en ustedes, le dice Pablo aquí, y la recibieron al ser sepultado con él en el bautismo, ¿no? En el bautismo nosotros recibimos eso, decir, somos despojados de aquellas cosas del pasado, recibimos el perdón del Padre a través de la sangre de Cristo Jesús. Sí, eso es lo más grandioso de todo, ¿no? Me encanta cómo Pablo escribe en realidad Colosenses y varias cartas que él tiene, tan potente cómo habla del misterio de Cristo, el misterio de la cruz. Y me gusta mucho, siguiendo leyendo ahí con lo que estabas compartiendo tú, de la circuncisión y todo eso. Es interesante que después el 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, ¿no? Y después dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿no? Es interesante que cómo Pablo describe este lenguaje de ser clavado en la cruz, ¿no? Ya que tocaste el tema ahí de todo lo que es la guerra que se está armando, yo me detengo a pensar profundamente en la necesidad, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de tantas muertes, tanta gente inocente que está y que va a sufrir? Como Jesús lo que más repetía, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿no? Creo yo que esa cruz de Cristo necesita ser entendida como también el exponer la mentira de la forma en la que se hacen las cosas hoy, ¿no? Jesús llegó hasta el límite, en la cruz expuso la mentira del imperio, ¿no? Y me llama mucho la atención porque lo que tiene que suceder en nosotros es algo mucho más profundo que algo simplemente externo. Quizás ahora ya este tema no aplica a nosotros en el sentido de que no nos circuncidamos y no somos judíos y hacemos todo eso, pero quizás estamos tratando de con algo externo llegar a aparentar o a que nos vean o a parecernos a un cristiano, ¿no? Porque hace esto, porque va a la iglesia, entonces tratamos de hacer todo lo que supuestamente hace un seguidor de Cristo, pero externamente. Y ahí es donde no estamos viviendo esto que Pablo describe como una circuncisión más espiritual, del corazón, interna, y creo yo que eso solamente se da con conocer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, todo lo que implicó. Entonces, creo yo que el problema de los colosenses también es un problema de la iglesia actual, ¿no? Creo que tenemos que sacar eso de las apariencias, clamar por la misericordia de Dios y entrar a una profundidad mucho más real, ¿no? Para ir avanzando, porque hay varias temáticas en la parte del día miércoles, ¿no? Habla sobre este aspecto de sombra y realidad, y quizás podemos ir un poquito más al fondo con esto. Quisiera leer Colosenses 2, 16 al 19. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios, ¿no? ¿Cómo ves esto que dice Pablo aquí? ¿Qué podemos ahí destacar algunos puntos, ¿no? Me gusta esta traducción que tengo aquí que dice, los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecido por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza, ¿no? Hacen alarde de lo que no han visto, ¿no? Oh, eso está potente. Este es no tener esa relación cercana con Jesús y no estar unido a la cabeza, ¿no? Y cuando nosotros no tenemos esa relación estrecha con el Señor Jesús diaria, porque siempre decimos, ¿no?
Esto es algo de todos los días. Esto es como atestiguar de algo que no hemos visto. Y lo puedo aplicar a lo que nos pasó ahora, ¿no? Algunos hablan de Cuba, por ejemplo, ¿no? Y yo mismo hablaba de Cuba y decía, bueno, sí, pasa esto, pasa lo otro, sucede esto, pero nunca había estado. Verlo, claro. Pero ahora lo vi, ahora lo pude palpar con mis propias manos, ¿no? Mis propios ojos, verlo. Y lo mismo nos pasa con el Señor, ¿no? Todos estos que estaban teniendo esas creencias no habían tenido ese encuentro personal con el Señor Jesús. Y hablaban solamente de rituales, de ritos externos. Como tú decías, ¿no? Cuestiones externas, pero no del corazón. Claro. Cuando ellos hablaban de la circuncisión, incluso algunos eran circuncidados físicamente, externamente, pero no eran circuncidados de su corazón. ¿De qué sirven? No sirve de nada. Es como aquellos que se bautizan y se bautizan solamente del agua, pero no permiten que el Espíritu Santo haga el bautismo del Espíritu. Claro. Es necesario el bautismo del agua y es necesario el bautismo del Espíritu. Es necesaria la circuncisión física, o era necesaria la circuncisión física, pero también la circuncisión del corazón. Sus corazones no habían sido transformados. Y uno podía decir, sí, se circuncidó físicamente, pero seguían de la misma manera, seguían odiándose entre ellos. Y lo mismo puede pasarnos hoy, ¿no? Podemos venir a la iglesia, podemos venir muy bien vestidos, pero si guardamos rencores entre nosotros, como seres humanos, ¿no? Con los que están adentro de la iglesia o con algunos que estén afuera también, no tiene ninguna validez. No sirve absolutamente nada. Podemos venir y siempre digo, estamos perdiendo el tiempo viniendo a la iglesia, si venimos de esa manera, ¿no? Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo aquí cuando dice, los tales hacen alarde de lo que no han visto. Están envanecidos por su razonamiento humano, por sus ideas, por sus propias ideas humanas. Es decir, no, yo tengo ideas, o yo pienso de esta manera, o yo puedo decir aquellas cosas que no me gustan o que no estoy de acuerdo. ¿Y de qué sirve si lo que digo de pronto está hiriendo al que está a mi lado, quien es mi prójimo, ¿no? Y termina diciendo el versículo 19, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. ¿Sí? Cuando yo estoy unido a la cabeza, entonces los movimientos, ¿sí? Los movimientos del cuerpo, yo soy mano, soy dedo, soy uña, soy brazo, son guiados por la cabeza, ¿no? Claro. Y esa es la obra de la iglesia, ¿no? Sí. Por eso Pablo siempre hace referencia a esto, Efesios hace referencia a esto, la iglesia de Éfeso hace referencia a ese cuerpo que es la iglesia cuya cabeza es Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos unidos verdaderamente como iglesia a Jesús, todo lo demás se va organizando, ¿no? Y esa es una de las palabras que aparece aquí en el idioma original, ese orden que produce Jesús en nosotros, ¿no? Qué interesante la expresión de Pablo, y lo vuelvo a repetir, eso de hacer alarde de lo que no conocemos, y se da mucho en la religión actual. O sea, muchas personas se sienten superiores por pertenecer a cierta religión, creer ciertas cosas, por guardar ciertas rutinas o costumbres que de su familia aprendieron, pero nunca han tenido un impacto en lo realmente importante, ¿no? Y creo yo que eso es interesante. O sea, de nada nos sirve enorgullecernos, hacernos mejores, superiores por algo que ni siquiera conocemos. Mira cómo lo dice, por algo que ni siquiera hemos visto. Y creo que ya para ir terminando, ya con el último concepto, que tiene que ver con eso de los mandamientos de hombres, que estudiamos el día jueves, y está en mucha relación con lo que ya hemos hablado, ¿no? Dice Colosenses 2, 20 al 23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso,
Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Y eso es lo que yo estaba un poquito hablando al principio, de que de nada sirve que yo haga cosas que pueden tener cierto valor, ¿no? Porque, por ejemplo, tú hablaste de venir a la iglesia. Puede ser que venir a la iglesia sí me ayude, tengo la costumbre, descanso un día a la semana, ¿no? Todas esas son cosas buenas, pero cuando se tornan inútiles para el apetito de la carne, cuando no vienen de adentro, sino que vienen de una superficialidad, ¿no? O lo hago para merecer algo, ¿no? Para sentirme más merecedor. O por una tradición. Exactamente. Entonces, ahí es donde yo creo que eso que habla del apetito de la carne, porque el que quiere pecar con todas sus fuerzas pero no puede es un oprimido, no es un libre. Y Jesús vino a liberar a las personas en el sentido de cambia mi corazón de piedra, lo transforma en un corazón de carne con deseos. Obviamente siempre vamos a estar en una lucha, siempre vamos a ir en el camino de ser maduros espiritualmente, pero Dios vino para eso, cambiarnos por un nuevo corazón, un corazón que sienta, que viva como Él, ¿no? Y creo que ahí está la gran diferencia, ¿no? Sí, hay una parte en este día jueves, ¿no? Que el autor dice, no necesitamos cargar con la ley ceremonial, pues simplemente prefiguraba la realidad que ahora disfrutamos por medio de Cristo. Es decir, aunque originalmente instituidas por Dios, estas ordenanzas, habiendo cumplido su función, ya no son necesarias. Y un poquito más adelante, haciendo referencia a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13, el autor dice, en definitiva nosotros estamos esperando el cielo nuevo y la tierra nueva donde mora la justicia. Y no meramente una renovación de este mundo, ¿no? Nosotros podríamos pensar, bueno, este mundo va a ser renovado, va a ser restaurado. No, el Señor nos está preparando un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces todas aquellas cosas que prefiguraban lo que iba a ser Jesús ya quedaron atrás porque eran una figura justamente. Ahora vino la realidad. Por eso el autor de la lección de esta semana está hablando de totalmente completos en Cristo, ¿no? Cuando nosotros pensamos en esto, en aquellas cosas que el Señor Jesucristo vino a hacer, aquellas que representaban en la antigüedad, que eran la figura de lo que Él iba a hacer, quedó de lado porque era una figura. Era un ejemplo simplemente, para que el ser humano pueda comprender lo que Jesucristo iba a hacer. Toda aquella figura del santuario, por ejemplo, tan extraordinariamente y tan meticulosamente detallado por Dios. Todo es extraordinario cuando uno empieza a analizar el santuario en su detalle más mínimo, la vestimenta de los sacerdotes, el cordero propiamente, lo que algunos le llaman el camino, la sangre, como el penitente traía el cordero allí al altar y entonces la sangre comenzaba a recorrer el santuario hasta que era limpiado totalmente en el día de la expiación o del Yom Kippur. Todo aquello representaba lo que Jesucristo iba a hacer, pero era un símbolo. A partir de la venida de Jesús, de la primera venida de Jesús, la venida de Jesús en la tierra, todo aquello quedó ya en desuso, cumplido, porque claro, la realidad vino a estar entre nosotros, que es la realidad que es Jesús. Okay. Y hoy en día nos pasa igual también, decir, el Señor Jesús quiere ser la realidad de nuestra vida, en cada una de nuestra vida, y quiere que nosotros podamos tener una relación estrecha con Él. Y que nosotros lo conozcamos en profundidad para poder hablar de ese Jesús que realmente conocemos. Y es muy notable, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un Jesús que no conocemos, que nunca lo hemos experimentado como tal, que cuando hablamos de un Jesús que hemos conocido y que lo experimentamos y que tenemos esa relación cercana con Él, ¿no? Es extraordinario eso también, ¿no? Así es. Y queridos amigos, que tú también descubras lo extraordinario de poder conocer a Jesús realmente, que puedas verlo en tu vida, que Él pueda llegar hasta lo más profundo y pueda darte un nuevo corazón, un nuevo sentir. Y no te quedes atrapado en mandamientos de hombres, no te quedes atrapado a cosas que no tienen una importancia
profunda como la que tiene Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que no pongas un i ni una coma a Cristo, que Él pueda ser el fundamento único de tu salvación y que puedas comenzar a vivir ese cambio en tu vida. Y que eso afecte también a los tuyos, a tu familia, y bueno, es nuestra oración también aquí para que eso suceda. Que Dios te bendiga y gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana en Comunidad en Estudio, ya para los últimos capítulos de esta temporada. Bendiciones. Un abrazo. Chao, chao. Bye, bye.